Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy celebra la Iglesia la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Acontecimiento que tenía lugar, según prescribía la ley mosaica, a los 8 días del nacimiento del niño. Mientras tanto, nosotros por nuestra parte continuamos observando con estupefacción y preocupación que continúa el desmantelamiento de la Iglesia. La frase puede sonar para muchos oídos exagerada y atrevida, pero honradamente, hablando con toda sinceridad y ante Dios, yo me siento obligado a decirlo así porque lo que realmente pienso, y creo que tengo fundamento para decirlo, está clarísimo. Siguen las opiniones descabelladas por parte de la jerarquía, siempre o muchas veces opuestas a la doctrina de la Iglesia y a lo que siempre ha enseñado esta a lo largo de tantos siglos, a lo que ha enseñado el magisterio de la Iglesia, a la fe universal de los fieles durante tantos siglos, con consentimiento absoluto y sin discusión por parte de todos, etc. Yo a veces, viendo el panorama actual del mundo y sobre todo de la Iglesia, por lo que a nosotros respecta, porque es lo que más nos preocupa, todo está relacionado, en verdad, pero como cristianos nosotros consideramos sobre todo la situación de la Iglesia. A veces me da la impresión de que la Iglesia, rebaño de Jesucristo, al fin y al cabo, cuerpo místico de Jesucristo, después de todo, el pastor, el supremo pastor de Jesucristo, en la tierra el vicario de Jesucristo, el Papa, y luego por la jerarquía, los obispos, etcétera, a lo largo del ancho mundo. Pero me da la impresión, a veces, y no puedo evitarlo, de que se trata de un rebaño de ovejas conducidas por un pastor que van todas alocadas y directas al precipicio, a un acantilado que está encima del mar y al cual necesariamente van a caer y van a morir ahogadas. Todas alocadas, todas incluso entusiasmadas, todas convencidas, pero realmente el camino que llevan directo conduce a un altísimo acantilado a cuyo fondo está el ancho mar. Alguien dirá, imposible, no puede ser, no hay pastor que conduzca en la Iglesia que conduzca a las ovejas al precipicio, que les proporcione doctrinas erróneas, que consienta en que el lobo las disperse y las devore. El pastor es el pastor. A mí me llama siempre y profundamente la atención de los que yo llamo los buenistas. La gente buena, la gente siempre bien pensada. No, en mi opinión, no sé si estaré equivocado, pero no creo que se trate de ser bien pensado ni mal pensado. Se trata de pensar objetivamente, de mirar y ver la realidad tal como es. El blanco como blanco, el negro como negro. Tal vez sería conveniente que al pan le llamáramos pan y al vino vino. Pero hay gente que se empeña en no ver nunca lo malo, en ver siempre lo bueno. Hace un momento leía yo en la prensa del día, pues, la reunión del Santo Padre ayer con el movimiento poderoso y gran movimiento neocatecumenal, bendecido, como yo he dicho tantas veces, por la Iglesia, aprobado por la Iglesia, etcétera, 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 con obras apostólicas, pastorales por todo el mundo, etcétera. Sin embargo, nadie hace alusión, incluso los más entusiastas, los que siempre escriben y hablan y pregonan a favor del movimiento neocatecumenal. Yo no tengo nada contra
el movimiento neocatecumenal ni contra cualquier movimiento o espiritualidad que la Iglesia apruebe y bendiga. Pero a eso, los hechos son los hechos. Como decía aquel amigo mío, sociólogo, los hechos son como pelotas macizas. Y de hecho, la doctrina del movimiento neocatecumenal y en la práctica cultural de este movimiento de espiritualidad existen doctrinas y creencias y prácticas que son completamente contrarias a lo que la Iglesia ha enseñado durante tantos siglos. Incluso la espiritualidad de este movimiento no quiere saber absolutamente nada del misterio de la redención, de la muerte de Jesucristo. Se dice que el sacrificio es una idea contraria a la esencia del cristianismo, que es todo bendición, que es todo perdón, que es todo mano tendida, que es todo amor. Por lo tanto, pues no hay que insistir en absoluto en la necesidad de la confesión, del arrepentimiento, de compartir la cruz de Jesucristo y tantas otras doctrinas. El papel minimizado, secundario, prácticamente disminuido hasta el extremo del sacerdocio ministerial, etcétera, 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 etcétera. Yo no lo entiendo. Pero en fin, mientras la Iglesia, presidida por la jerarquía, lo bendiga y lo apruebe, aunque no se den explicaciones acerca de cómo puede darse esa contradicción, bueno, pues a nosotros no nos corresponde más que expresar nuestro asombro, nuestra estupefacción y el hecho sincero y verdadero de que no lo entendemos. Lo consentimos, lo aprobamos, lo seguimos, porque obedecemos a la jerarquía, pero bueno, por lo menos que se nos permita decir que no lo entendemos. Por eso estas personas buenistas, que no dan nada más que ven el aspecto bueno de las cosas, que nunca ven la realidad tal cual, examinan la realidad, la diseccionan y nada más que ven la parte que les conviene o la parte que todo el mundo aprueba, la parte que parece optimista. Yo recuerdo aquello que se solía decir del optimista, del realista y del pesimista, con motivo de la botella de vino que estaba a la mitad, solamente quedaba la mitad del vino. Y decía el pesimista: oh, qué pena, que solamente nos queda la mitad de la botella de vino. Y el optimista decía: magnífico, aún nos queda media botella de vino. Y el realista decía: bueno, nos queda media botella de vino. Pues bien, los buenistas nada más que ven el aspecto bueno de las cosas y olvidan los aspectos desagradables, malos e incluso altamente peligrosos. Eso o los omiten, o los escamotean, o los disimulan, o parecen olvidarlos por completo. No hay malos pastores. El pastor, por el mero hecho de ser el pastor, pues es el pastor. Y todo lo que dice está bien dicho, y todo lo que hace está bien hecho, y todo lo que, aunque parezca a veces que lo que dice, lo que hace tiene consecuencias y resultados catastróficos, pero eso no puede ser, porque es el pastor, es un pastor de la Iglesia y por lo tanto no se puede pensar mal. Se nos acusa de que somos mal pensados. Yo siempre he dicho, no se trata, como repito, de ser mal pensados ni bien pensados. Se trata simplemente de ser realistas y mirar la realidad con serenidad y con criterios objetivos, no con criterios de crítica negativa o de rebelión, sino simplemente ver las cosas como son. ¿Por qué se nos quiere imponer que veamos que lo blanco es negro, que lo negro es blanco? No puede ser. Y eso dice, no, un pastor de la Iglesia no puede ser malo. Bueno, yo creo que los que piensan a los que se hacen estas reflexiones y dicen estas afirmaciones, olvidan dos cosas. En primer lugar, la historia. La historia tanto de la Iglesia del mundo, la historia del mundo, como la historia de la Iglesia, nos dice que a lo largo de los siglos han existido en la Iglesia malísimos pastores, incluso condenados por la misma Iglesia. Este es un hecho histórico, evidente,
conocido por cualquier persona medio culta, que no se puede negar. En la Iglesia han existido, a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, malísimos pastores. Luego, el hecho de que existan malos pastores es una realidad. No se puede decir que un pastor, por el hecho de ser pastor, pues ya es bueno. Lo que dice es seguro y cierto. No puede ni siquiera ser examinado con objetividad. Algo así como si se nos prohibiera la facultad de pensar, de ejercitar el criterio. Santo Tomás dice que el cristiano tiene obligación, incluso obligación, de ejercitar su criterio y de que corregir con todo respeto a la jerarquía cuando sea necesario, cuando la jerarquía se desvíe de aquella misión que le ha sido encomendada y de la doctrina recta de la Iglesia. De manera que eso de decir que el pastor, por el hecho de ser pastor, sea cual fuere, sea quien fuere, ya no se puede equivocar, ya no puede hacer nada malo, todos sabemos por experiencia, y más que una experiencia más que notoria, que eso no es verdad. Y además de la historia, hay otra razón, que se opone a los criterios de los buenistas, que es el Evangelio. Es Jesucristo mismo el que habla de los malos pastores. Contrapone el mercenario o mal pastor, aquel que no le importan las ovejas y que las abandona cuando llega el peligro, que no las conduce a buenos pastos, y como no son suyas, dice Jesucristo, no le importan para nada las ovejas, o bien busca sus propios intereses, o bien trata de aprovecharse de ellas, y nada más, pero no en absoluto el bien de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo contrapone el buen pastor, el cual Él se propone como primer modelo, que da la vida por sus ovejas, que las conduce a buenos pastos, que les hace escuchar sus palabras. Las ovejas escuchan sus palabras porque conocen su voz y aman a su pastor. Al mercenario. Luego existen mercenarios. Luego, según Jesucristo, existen malos pastores. ¿Por qué, digo yo, repito, este afán de distorsionar la realidad, de negar los hechos? Aquello que decía Lenin: y si los hechos están contra nosotros, peor para los hechos. Sabéis muy bien todos que la doctrina marxista sostiene eso. Si los hechos se imponen y están contra nosotros, peor para los hechos. La ideología, nuestra ideología, la nuestra, prevalece sobre los hechos. Nos importan muy poco los hechos. Nos importa imponer nuestra propia ideología. Y no nos importa si es verdadera o falsa, lo que nos importa es si es efectiva y cumple los fines y los propósitos para los cuales nosotros la hemos inventado y la utilizamos. De manera que la historia se opone a los buenistas en ese sentido, y el Evangelio también. Pero lo más gracioso, lo más extraordinario, acerca del cual tampoco se suele decir nada, el silencio del mundo, el silencio de tantos millones de católicos que, en mi opinión, son conducidos al despeñadero, y no solamente no protestan o no se sienten preocupados, sino que además parece que están contentos porque se les ofrece y se les presenta un cristianismo mucho más fácil de cumplir, que no supone nada, que no les exige sacrificio alguno, ni negación de sí mismos, ni participación en la muerte, en los sufrimientos de Jesús, porque al fin y al cabo somos pecadores, y la redención es objetiva para todos. Jesucristo murió por todos, pero también, según siempre enseñó la Iglesia, la redención tiene su aspecto subjetivo, es decir, cada cual ha de saber y querer aprovecharse de ella. La redención está ahí, los frutos de la redención están ahí, merecidos, conseguidos por Jesús nuestro Señor, pero luego cada cual los acepta o los rechaza. ¿Cómo es posible que parezca lógico, y ya nos meto en la doctrina del cristianismo anónimo, que un amor, como es siempre el amor, libremente ofrecido,
libremente presentado, incluso con el heroísmo de haberlo ofrecido con el sacrificio de la propia vida, porque nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. El amor es esencialmente libertad. Ubi spiritus Domini, allí ibi libertas. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y lo único que nos hace libres del pecado, que es la única cosa que nos hace esclavos, el pecado, es Jesucristo. Pues bien, ¿cómo es posible que el amor, que es esencialmente libertad, por lo tanto voluntaria y libremente, sin coacción alguna, ofrecido, sea aceptado sin consentimiento, incluso sin consentimiento? Lo libremente ofrecido, y algo tan serio, lo más serio que existe en el universo, ¿cuál es el amor? Tiene que ser libremente aceptado. El amor no se puede imponer con coacción, ni con ignorancia. Alguien que sacara una pistola y dijera, o me amas o te disparo. Entonces la otra persona voluntariamente le ofrece su corazón libremente y lo ama. Eso es absurdo. Si dijera que lo amas, lo diría por miedo, animado por la coacción, pero no por un amor, un sentimiento de amor libre, espontáneo, sincero, que le saliera del corazón. Eso no puede ser. El amor es esencialmente libertad por parte de uno y de otro. Es una relación amorosa entre varias personas o entre dos personas. Pero el amor es así. No se impone por coacción. Entonces resulta que mientras esa multitud de ovejas van alegres y despreocupadas al despeñadero, al precipicio, al acantilado, hay a ambos lados, a ambos márgenes de la comitiva, una cantidad de lobos que siempre habían perseguido a tales ovejas, que siempre las habían odiado, que siempre habían procurado y deseado aprovecharse de ellas, devorarlas, hacerles el mal, y esos lobos aplauden entusiasmados, lo cual hasta cierto punto es lógico, porque ven que se precipitan en el despeñadero y aplauden, aprueban, ensalzan. Hasta ahí bien. Pero ¿cómo es posible que los aplaudidos, aquellos que son objeto del aplauso de estos lobos, de aquellos que siempre han sido enemigos de la Iglesia, ¿quién va a negar eso? ¿Cómo es posible que acepten estos aplausos, estas felicitaciones y las consideren sinceras? Si esto tiene sentido, si siempre han sido y lo siguen siendo enemigos de la Iglesia, si odian a la Iglesia, odian a Jesucristo, odian todo lo que tenga sentido sobrenatural, cuando aplauden es porque están satisfechos de esa situación. Bueno, hasta ahí normal, pero ¿y los que son aplaudidos, que se sienten satisfechos y contentos? Aquí tienen la máxima actualidad, aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo: ay de vosotros cuando todos los hombres os aplaudan y os aprueben. Así, si esas palabras tienen actualidad y tienen valor, como tienen todas esas enseñanzas de Jesucristo, en este caso concreto, esas palabras poseen una profundidad y un significado que debían de suscitar al menos nuestra preocupación, o que nos debían de hacer pensar. Yo, como os digo, me quedo asombrado cuando veo personas buenas, personas inteligentes. ¡Oh, qué magnífico! Un acto magnífico, un acto maravilloso. Se juntaron tantas personas, se dijeron tantas cosas. Sí, se dijeron tantas cosas buenas y se omitieron tantas otras cosas aún más buenas y sobre todo peligrosas que se estaban viviendo allí. Se estaban viviendo. Yo a veces me pregunto, pero vamos a ver, la naturaleza humana es increíble. ¿Qué necesitamos para empezar a preocuparnos? Ante la situación actual de la Iglesia, ante el desmantelamiento, ante el desastre,
Vivimos tan felices, tan tranquilos, practicando la teoría, la costumbre de la avestruz, de no ver nada, de esconder la cabeza, de mirar para otro lado. Pero ¿qué necesitamos para preocuparnos? Si está en juego nuestra salvación eterna y la salvación eterna de millones de personas y la destrucción de la Iglesia. Y eso no nos preocupa, sino que nos tiene además entusiasmados. Pero usted ha pensado serenamente el fundamento de ese entusiasmo de usted. ¿En qué se fundamenta? ¿Qué motivos serios tiene de base seria, racional, para suscitar en usted ese incondicional asentimiento y aprobación? Hay personas buenistas que ante la situación actual, pues claro, el pastor es siempre el pastor, la jerarquía es la jerarquía. Claro que hay pastores buenos, y claro que hay jerarquía buena, pero si ya somos sinceros y objetivos, aunque resulte muy doloroso decirlo, lo que ahí abunda es la jerarquía mala. Son los malos pastores, son los lobos voraces y feroces. Esta es la verdad. Y vemos hechos y cosas que no tienen explicación, aunque nadie se plantea la pregunta, ni busca la explicación. Y además da el hecho como cosa lógica y cosa normal. Pero ¿cómo puede ser normal que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el guardián de la fe de la Iglesia, el guardián de la ortodoxia de la fe de la Iglesia, de la ortodoxia de la Iglesia, sea un hombre que no cree, y lo dice expresamente, ahí están sus libros, niega la virginidad de la Virgen María, niega su virginidad? Su nacimiento de Jesucristo fue como todos los nacimientos, rotura del himen, sangre, etcétera, como son los nacimientos de los seres humanos, del himen, lo que fuera. Y nadie se plantea, eso es una herejía. Negar la virginidad de la Virgen María es una creencia del pueblo cristiano de todos los siglos, y es de fe. Si usted niega eso, es un hereje. ¿Cómo puede ser que un señor que niegue verdades de fe esté de guardián de la jerarquía, de la ortodoxia de la Iglesia? Es que el hecho en sí no es contradictorio. Explíquemelo usted, por favor. Dígame dónde está ahí la lógica, y lo explicable y lo normal. Yo desearía saberlo. No me opongo a eso. Si así se dispone, yo, quien soy en la Iglesia para juzgar. De algunas cosas sí, éticas y morales, sí puedo juzgar. Por ejemplo, de ciertas cosas. Pero de la disposición de la jerarquía y sobre todo la disciplina de la Iglesia, a mí eso no me compete, pero sí que me deja asombrado. Porque ¿qué lógica tiene eso? Este señor niega la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo, admite la Eucaristía, pero da una explicación puramente modernista. Son términos, el pan y el vino nos ponen en nosotros el sentimiento de la presencia de Cristo, pero no es que el pan y el vino se hayan convertido en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, y eso es de fe. Negar esa verdad es negar una verdad de fe. Si este señor además es partidario y ha escrito libros a favor, rotundamente partidario de la teología de la liberación, que dígase lo que se diga, y aunque hoy se quiera bautizar a la teología de la liberación y hacernos comulgar con ruedas de molino y que veamos lo blanco como negro y lo negro como blanco, la teología de la liberación es marxismo puro. Bautícela usted como quiera, dé las explicaciones que desee y diga lo que le parezca, pero la teología de la liberación, y si no, ahí están los resultados de la pobre Iglesia Católica en la América Latina, que yo conozco porque he vivido en ella varios años, en varios países de América Latina o de América Española. El desastre, la deserción de los católicos y su paso a las sectas protestantes, el marxismo. Yo he vivido en los Andes con los indiecitos manejados y he sido testigo del manejo que sufrían los indios por parte de los grupos marxistas y de los agentes marxistas. A mí no me lo han contado todo eso, lo he vivido, lo he visto.
He tenido que luchar con todo eso en mi persona. Lo que pasa es que a mí personalmente los indios me adoraban, me querían, me consideraban, porque de por sí son tan buenos, me consideraban una buena persona, un buen sacerdote. Bueno, son buenísimos, pero vivían asediados por los agentes marxistas. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he presenciado. Y he presenciado el desastre de la Iglesia latina, el auge de las sectas protestantes, la deserción de la Iglesia, de los católicos, la falta de vocaciones, el cierre de conventos y de casas religiosas, el cierre de seminarios, obispos completamente confundidos y desconcertados, predicando disparates, por qué no decir otra cosa, son disparates con respecto a la doctrina católica, por muy jerarquía que sea, pero dicen disparates. Luego, ahora por ejemplo dentro de pocos días, bueno, así lo pienso yo, ojalá que me equivoque, veremos la legalización de los matrimonios divorciados y vueltos a casar y ahora admitidos a los sacramentos. Pero Jesucristo había instituido con palabras bien claras y firmes la indisolubilidad del matrimonio cristiano. Si usted se divorcia, lo dice Jesucristo, y el que abandona a su mujer o a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Esa ha sido la doctrina secular de la Iglesia desde Jesucristo. Y se dice, ahora por pocos días, repito, quizá me equivoque, pero me temo que vamos a presenciar la legalización de la admisión a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía, bueno, después de todo, de los divorciados y vueltos a casar. Y digo después de todo porque si ya no se cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, qué más da que comulguen los divorciados, los no casados, los solteros y los viudos y las viudas. Pues ya que no es más que un símbolo de Jesucristo y no es más que pan o vino, pues qué más da. Pero es así. Claro, que algunos listos, algunos eruditos, siempre hay eruditos, dicen, no, es que en la Iglesia primitiva, en los primeros siglos de la Iglesia primitiva, existía la doctrina de la conmiseración y del perdón, y se admitían a los divorciados, se admitían a los sacramentos. En la Iglesia primero, el segundo siglo, bueno, admitamos que eso sea verdad. Siempre los eruditos siempre saben más que nosotros, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que me asombra de estas cosas es lo que yo le llamo la memoria selectiva. De manera que usted se acuerda de lo que se hacía en la primitiva Iglesia, primeros siglos, primero, segundo siglo, por poco tiempo. Porque luego, claro, ahí en la Iglesia, así como se ha ido profundizando en el conocimiento de los dogmas, no cambiándolos. Pues la revelación no se puede cambiar, pero sí se puede profundizar y vamos conociendo cada vez más y mejor la revelación. Las instituciones de la Iglesia han ido mejorando a través de la disposición de los papas, la disciplina de la Iglesia ha ido cambiando siempre progresivamente y para mejor. Al fin y al cabo la disciplina eclesiástica, pero vamos a ver. Entonces, lo mismo que aquí en aquellos primeros siglos, los eruditos se acuerdan de lo que se hizo en los primeros siglos o el segundo siglo, que en aquellos tiempos se practicaban o se admitían a los sacramentos a los divorciados. En cambio olvidan, por eso yo llamo memoria selectiva, que ya desde Jesucristo, desde los apóstoles y desde San Pablo, uno de los apóstoles, pues se habla de una serie de cosas, se habla de las abominables costumbres, que si la homosexualidad una abominación, que si el adulterio una abominación, y el sacrificio de los niños es una abominación. Eso también se vivió en el primer siglo y está en la Biblia. Cójase usted la lista que establece en la Biblia de los pecados horrendos. Eso no cuenta para nada.
Pues hombre, si usted se acuerda de la iglesia primitiva, ¿por qué no se acuerda de la iglesia más primitiva todavía? Y acudimos a lo que predicaban Jesucristo y los apóstoles y a lo que está escrito en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y en lo que siempre ha transmitido la tradición. Las dos fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. Entonces nos acordamos de una cosa y no nos acordamos de otra. No me lo explico. Por eso yo quedo asombrado y altamente preocupado, más que preocupado, sufro. Diréis algunos de vosotros que con exageración y sin motivo alguno y sin razón alguna, pero pues ya soy viejo, soy un tipo raro. Como pasó aquella vez con un grupo de amigos, sacerdotes, muy queridos por mí, muy buenos. Estábamos comentando lo que hacía cada uno por las noches. Y decía uno, pues yo por las noches conduzco muy bien, porque las carreteras están más expeditas, y yo estoy más sereno, aunque esté cansado, estoy sereno y conduzco bien. Pues yo por las noches, en el silencio de la noche, la tranquilidad y tal, pues donde lo que mejor hago es estudiar. Pues yo por la noche, y así iban diciendo lo que cada uno hacía, lo mejor que hacía por las noches. Hasta que me tocó el turno a mí. Y dije, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Me consideráis un tipo raro, pero yo lo mejor que hago por la noche es dormir. Pues sí, pues me consideran muchas veces un tipo raro, pero que os diga, no veo lógica en muchas actitudes, en muchas formas de actuar, de pensar. Yo veo millones de personas engañadas que viven a lo largo del ancho mundo. Viven en un mundo de mentira, en un mundo de lo irreal, en un mundo de la fantasía. La mentira es siempre irreal, es pura fantasía, la mentira nunca es realidad. Se disfraza de realidad y de verdad, porque si no, no pasaría, pero no tiene nada de realidad ni de verdad. Y son millones de personas que viven así, en ese mundo fantasioso, inexistente, irreal y peligroso, tan peligroso como que conduce a la perdición y a la condenación eterna. Y encima, para más INRI, a eso le llaman progreso. Son los progresistas, los que han avanzado. Usted se considera progresista porque admite el aborto, el asesinato de los niños que van a nacer. Usted se considera que progresa porque admite cosas tan abominables que la humanidad siempre las ha considerado como tales, como es la homosexualidad y eso, y tantas cosas. Usted considera un progreso, pues, no practicar culto alguno, volverse de espaldas a Dios. Yo veo multitudes inmensas, por ejemplo, juventudes, los grandes movimientos de juventud. Y me pregunto, pero bueno, estas multitudes de juventud, estas multitudes de jóvenes realmente son de la Iglesia, creen en las creencias de la Iglesia, aman a Jesucristo, practican la ética de la Iglesia, la moral de la Iglesia. El otro día leía yo en un periódico una noticia que me hizo muchísima gracia. Dice que en Alemania las estadísticas muestran que cada 10 jóvenes que van al matrimonio, al que sea, de cada 10, 9 ya han practicado los actos sexuales antes de casarse. De cada 10, 9. Y yo decía, bueno, esto sí que es gracioso. Y eso pasa en Alemania. Pues es muy posible que pase también, bueno, por no decir que es seguro, que pasará también en España, y en Francia, y en Italia, y incluso en la Conchinchina. Y así vamos. Y nos vamos engañando unos a otros, con unas cosas y con otras. Yo presencio con grandísima pena, con profundo llanto incluso, a una juventud tan numerosa a lo largo de todo el mundo,
que no ha conocido nunca lo que es, porque nunca se lo han enseñado, ni desde que eran niños, porque nunca les han enseñado el catecismo, ni les han predicado la doctrina de la Iglesia, ni han tenido la suerte de conocer a verdaderos pastores, y no han conocido nada, nunca, nada del catolicismo, y creen que el catolicismo es, pues eso, ese mundo de la farándula, del teatro, en el que la Iglesia se ha embarcado ya de una manera, pues hay que ver los shows, los espectáculos, el teatro, que desde hace cierto tiempo se viene practicando en la Iglesia. Pero esos jóvenes, pobrecitos, pues no han conocido nunca el catolicismo. Ahora se dice, y se da como dogma, como teoría más que científica, firme y segura, que la Iglesia es verdad, es la Iglesia, y las verdades que enseña son verdades, pero no son las únicas, ni ella es la única, ni las verdades que enseña hemos de practicarlas ni de creerlas como si fueran exclusivas de la Iglesia. Hay también otras religiones y otras creencias que también tienen su valor. No podemos esgrimir el cartel de que somos los únicos, del monopolio, lo cual relativiza todas las verdades, relativiza todas las religiones. Claro, desde que existe el cristianismo anónimo, todos nos salvamos, Cristo se hizo hombre y por lo tanto la naturaleza humana pues queda santificada. Todas las religiones son buenas, todas las religiones conducen a la salvación, pero bueno, cojamos por ejemplo el Evangelio de la fiesta de hoy, de la presentación del niño Jesús en el templo y purificación de la Santísima Virgen María. El anciano Simeón que le había revelado el Espíritu Santo que no moriría sin ver al Mesías, llegado que fuera la Virgen y aquellos que le acompañaban al templo, pues se acercó hacia ellos, cogió al niño en sus brazos con admiración, con asombro, con inmenso amor, con profunda ternura, y dice, está en el Evangelio de hoy, de la misa de hoy: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. De manera que para el anciano Simeón la salvación venía de Jesucristo, de que era el niño que él tenía en ese momento en sus brazos, porque tus ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, porque como decía Jesucristo, nadie viene al Padre sino por mí. Pero bueno, vamos a ver, si la palabra de Jesucristo es palabra de Dios, y además son frases y palabras terminantes, no vaguedades, no ambigüedades, no frases o palabras que se puedan interpretar en 2 sentidos, en 14 sentidos o en 25 sentidos, sino exactas, firmes, rotundas. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, que usted quiere llegar al Padre, o sea, a Dios, tiene que pasarse por Jesucristo. Y si no pasa por Jesucristo, usted no llegará nunca a la salvación, jamás. Porque el que no está conmigo, decía también Jesús, está contra mí. Y ya podemos darle todo lo que queramos. ¿Con qué nos quedamos? Con los sermones que nos predican los ciertos pastores, tantos pastores hoy día en la iglesia y fuera de la iglesia, o con las palabras de Jesucristo. Pues cada cual elija lo que quiera. Yo personalmente me quedo con las palabras de Jesucristo, porque no admiten ambigüedad alguna, duda alguna, son claras. Nadie viene al Padre sino por mí. El que crea en mí se salvará, el que no crea en mí se condenará. Pues ustedes elijan las enseñanzas que quieran. Decía San Pablo que cuando venga, aunque sea un ángel, enseñando cosas distintas a las que nosotros, decía el apóstol, os hemos enseñado, transmitidas desde Jesucristo, aunque sea un ángel que os diga otra doctrina, arrojadlo de vuestro lado, porque es Satanás. No lo creáis. Mira que así está. Y sigue el anciano Simeón. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel.
Palabras que no dejan de ser consoladoras, porque hoy día que se nos ofrecen tantos caminos, según se nos dice, todos buenos. Según Jesucristo no había más que un camino, uno bueno, y que por cierto era difícil, abrupto y empinado. Y por cierto, añadía el Señor, por el cual caminaba muy poca gente. Pero ahora que se nos ofrecen tantos caminos, que se nos diga que no hay más salvación que aquella que nos trae Jesucristo, son palabras consoladoras. Este niño bendito, que es luz de todas las gentes, causa y motivo de salvación para todos los hombres que quieran aprovecharse y aceptar esa ocasión que se les ofrece, de salvarse, esa mano que se les da, cogerle para salvarse también. Pero no dejan de ser en este sentido también admirables, profundas y dignas de consideración y hasta preocupantes, pero y también consoladoras. Las palabras que al respecto trae el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Vamos a leerlas. Dice así, el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Habla Jesucristo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Por si alguno no se sabe el alfabeto griego o tiene alguna duda al respecto acerca de lo que significa eso de ser el Alfa y el Omega, él lo aclara. Quiere decir que yo soy el principio y el fin, es decir, todo empieza en mí, sigue a través de mí y acaba por mí y en mí, punto. Pero leamos, capítulo 21 del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré a beber gratis de la fuente de agua viva, pero solo al sediento. O sea que esa fuente de agua viva que se ofrece a todos, hay que ir a ella, y hay que ir con sed, con ilusión, con deseos, con ansiedad, que es como se bebe cuando uno tiene sed, cuando uno está sediento, con ansiedad. Luego, esa agua viva no es para todos, como el agua que cae de la lluvia, que moja a todo el que se ponga debajo, todo el que no esté recogido en alguna parte. Esta es solamente para los sedientos. Si es para los sedientos, entonces no es para todo el mundo, y además hay que estar sedientos, es decir, hay que estar deseosos de beberla, con ansiedad. Al sediento le daría a beber gratis de la fuente de agua viva. El que venza heredará estas cosas, heredará estas cosas, y yo seré para él Dios, y él será para mí un hijo. Ah, el que venza, pero solo el que venza. De manera que unos pueden vencer. Si hay gente que vence y gente que no vence, quiere decir que hay vencidos y derrotados. O sea que la salvación hay que ganarla. Sí, la mereció Jesucristo y la causa Jesucristo, y todo depende de Jesucristo, pero nosotros hemos de poner nuestra colaboración personal, porque así es el amor. Vuelvo a repetirlo, el amor no es coacción. Al que venza, dice Jesucristo en el Apocalipsis, al que vence, hay que vencerla. Si hay que vencer, hay que luchar. No cae, la salvación no cae para todos, lo sepan o no lo sepan, lo quieran o no lo quieran, como la lluvia del cielo. Como aquel que decía, pues vamos a hacer, cuando está lloviendo, y decía otro, pues si está lloviendo, vamos a hacer como hacen en la ciudad de Alicante cuando llueve. Y dice, caramba, pues ¿qué es lo que hacen en la ciudad de Alicante cuando llueve? Y decía el otro, pues dejan caer el agua. Pues muy bien, muy inteligente por parte de los alicantinos, dejan caer el agua. Pero en este caso concreto, el agua hay que recogerla para beberla con ansiedad, y hay que buscarla, y además hay que vencer, hay que luchar. Yo no sé esto cómo se compagina con el cristianismo y anónimo y la salvación para todos. Y sigue diciendo el capítulo 21 del Apocalipsis. Escuchar, porque estas palabras son muy importantes. Y además, como todas las palabras de la Biblia, pues tienen plena actualidad. Dice así: en cambio, sigue diciendo el ángel del Apocalipsis, o sea, Jesucristo, en cambio, los cobardes, los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, entonces los cobardes, aquellos que no se atreven a quedar mal con el mundo,
Aquellos que no se atreven en su predicación a molestar a los medios de comunicación, a molestar al sistema. Aquellos que solamente se atreven a predicar lo que agrada a la gente, lo que desea escuchar, lo que la gente quiere escuchar. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los escucha, dice la Biblia. Los cobardes, estos también van al lago de fuego. Pero vamos a leerlo, al pie de la letra. Los cobardes, los incrédulos. Pero es que hoy hay también incrédulos. Pues si la fe es para todo el mundo. No, decía Jesucristo, el que cree en mí se salvará, el que no cree en mí se condenará. Luego, hay incrédulos. Y según dice el Apocalipsis, los incrédulos van al lago de fuego, a la muerte segunda, que es la verdadera muerte. Los incrédulos, los abominables, dice, y sigue, y los abominables. Pero es que hay abominaciones. ¿Es que hay personas que viven abominaciones? Pues sí, hay personas que viven abominaciones. Y por eso son abominables. Pero sigamos, pues nos hacemos demasiado largo. Los hechiceros, los idólatras. Los que adoran a los ídolos. Pero hombre, tenga usted en cuenta que, por ejemplo, a Buda o a Brahma, pues, los adoran millones de hindúes, millones. Entonces, ¿por qué no lo vamos a adorar nosotros? Hace poco veía yo en la prensa, y en uno de esos vídeos que publican en la prensa, un cardenal arrojando incienso, incensando a un ídolo pagano. Daba el nombre y la imagen, un ídolo pagano. El cardenal incensando a un ídolo pagano. A eso se llama idolatría. Siempre se llamaba así. Pecado gravísimo. Según algunos pasajes del Antiguo Testamento, el más grave de todos. Gravísimo, la idolatría. Los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Los mentirosos también. Estos también. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea, la definitiva, la verdadera muerte. Pero es que a este respecto, en la misa de hoy de presentación del niño en el templo y purificación de la Santísima Virgen María, como primera lectura, que llamamos la epístola, se lee un pasaje del profeta Malaquías. Ya pasamos al Antiguo Testamento. Del profeta Malaquías se lee en la misa de hoy, que vale la pena leerlo aquí también, recordarlo, pues son palabras que no tienen desperdicio. El profeta Malaquías, ya hace bastantes siglos, pero que tienen actualidad, como todo lo que dicen los profetas. Fijaros qué palabras a la vez más tremendas, más dignas de consideración y de preocupación, y a la vez también, como hemos dicho antes, más consoladoras. Ved, decía el profeta, ved que ya llega aquel a quien deseáis, el ángel de la alianza. Llegará un momento, llegará un día en que nuestros males acabarán, en que nuestras preocupaciones se desvanecerán, en que nuestro deseo y añoranza de Jesucristo y que nos saquen de la mentira y de las añarazas de Satanás por fin se disipen y encontremos de nuevo a Jesús, el que dijo de sí mismo que él era la verdad y la vida y el camino. Ved que ya llega aquel a quien deseáis, el ángel de la alianza, a quien buscáis, dice el Señor de los ejércitos, ya llega. Y entonces, ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién se sostendrá en pie cuando Él aparezca? Porque es como fuego difundidor y como lejía de lavanderos. Y sigue hablando Malaquías. Se pondrá a fundir y a purificar la plata. Purificará a los hijos de David. Los acrisolará como oro y plata. Entonces se agradó el Señor la oblación de Judá y de Jerusalén. Y termina con una frase maravillosa, llena de añoranza y hasta de poesía. Dice el profeta, todo esto ocurrirá como en los días de antaño, como en los años que pasaron. Los viejos recordamos también aquellos días de antaño y aquellos días que pasaron y años que pasaron en que había fe en el pueblo de Dios,
en que se practicaba con fe y con alegría el culto al verdadero Dios, en que la Iglesia Católica era la Iglesia Católica la única verdadera fundada por Jesucristo. Los días de antaño y los años que pasaron, porque realmente han pasado. Eso lo dice Malaquías, el capítulo 3 de su obra, y se recita en la misa de hoy. Y por fin, pues, aquellas palabras que decía el Apocalipsis, también en el capítulo 21, también tan consoladoras, porque nuestros males, como siempre decimos, no pueden ser sino pasajeros. La victoria definitiva solamente la alcanzará Jesucristo, que aplastará la cabeza de la serpiente, que acabará con el mal, que con su aliento destruirá al anticristo. Dice el Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Por eso, en esta actitud de espera en que todos vivimos, porque vivimos añorando la presencia, la vuelta de Jesucristo, como hacían los primeros cristianos, hasta que por fin, dado que como la Virgen que esperaban al esposo se demoraba tanto, se olvidaron, por fin nosotros vivimos con esta añoranza y esta espera de Jesucristo, de Dios. Vale la pena, para acabar con ilusión y con buen ánimo y con buen gusto y con esperanza, esta charla de hoy. Recordad lo que dice la poesía, aquello tan bonito que decía: en las noches silenciosas del sueño de los niños veladoras, tras aves rondadoras al aire de las brisas rumorosas en auras luminosas, por pasos escondidos de bosques olvidados de rosas y de lirios florecidos, allí busqué al amado y a todos fui con ansias preguntando, y todos me han contado que estaba me aguardando y con llanto de amores suspirando. Porque sí, queridos hermanos, amados hermanos míos, sí, suspiramos, añoramos, aguardamos y esperamos a Dios. Y deseamos estar con Él, como decía San Pablo. Quisiera morirme para estar con Jesucristo, que es mucho mejor. Pero si es necesario, prefiero quedarme con vosotros para ayudaros a vosotros y seguir luchando por vosotros. Pero lo añoramos y lo deseamos. Y por ese amor que le tenemos a Dios, y que como siempre es correspondido por Él con respecto a nosotros, o mejor dicho, su amor que Él nos tiene y nosotros le correspondemos al suyo, terminamos con esta otra también muy bella, que decía, hablando de cómo Jesús nos mira, nos ama, con su corazón de carne, con sus ojos de carne, con su naturaleza humana, su alma, su cuerpo y su divinidad. Sus ojos en los míos se posaron antes de que la aurora despertara, y de amor tan herido me dejaron, que si acaso de mí los apartara, mi vida en muerte pronto se trocara. Así es. Si se apartan los ojos de nosotros, si nos dejara sin su amor y sin su corazón, moriríamos. Sus ojos en los míos se posaron antes de que la aurora despertara, y de amor tan herido me dejaron, que si acaso de mí los apartara, mi vida en muerte pronto se trocara.